Buenas tardes, soy Guillermo Sangster y en los próximos 30 minutos vamos a repasar la patología esplénica con énfasis en los hallazgos por tomografía computada multicorte. El vaso muchas veces ha sido denominado como el órgano olvidado debido a la falta de investigación científica acerca del mismo, y si ponemos especial atención en lo que es la literatura radiológica, existe muy poco publicado en la última década. Por el contrario, las lesiones del vaso son relativamente comunes en la práctica diaria y en general se presentan como un desafío diagnóstico para el radiólogo. A su vez, es importante recalcar que los métodos percutáneos de diagnóstico, los métodos invasivos, las biopsias, son raramente usadas y en general se limitan a la aspiración con aguja fina, por lo que es muy importante tener un conocimiento de lo que son los patrones típicos y atípicos en las diferentes modalidades de imagen. De esta manera lo que tratamos de hacer es evitar un procedimiento diagnóstico invasivo innecesario. Bueno, si hablamos sobre las características imagenológicas del vaso, de un vaso normal, tenemos que decir que en el estudio precontraste típicamente tiene aproximadamente 10 unidades menos, 10 unidades Hounsfield menos que el hígado, que cuando inyectamos contraste endovenoso los primeros 60 segundos, el parénquima esplénico va a tener una heterogeneidad conocida como atigrada, que va a hacer que sea muy dificultosa la identificación de lesiones en esta secuencia. Esto se debe a una diferencia en la velocidad de circulación entre la pulpa roja y la pulpa blanca, y esto es absolutamente normal, como vamos a ver más adelante. Por lo que un estudio de vaso debe sí o sí estar basado en una fase venosa con un retardo de aproximadamente 60 a 70 segundos luego de que comenzamos a inyectar el contraste endovenoso. En algunas circunstancias podemos hacer una fase dual, incluyendo una fase arterial a los 30 segundos, que no va a ser realizada para identificar la lesión, sino para caracterizar una lesión conocida. Es decir, va a tener dos indicaciones principales. Una es la caracterización de masas conocidas y la otra es para una evaluación de las estructuras vasculares cuando se está sospechando algún caso de sangrado, de aneurismas o de malformaciones arteriovenosas. Este es un ejemplo típico de un vaso normal. Las dos primeras imágenes en la parte superior, en plano axial y coronal, y las dos, esas están en fase arterial, y las dos inferiores están tomadas en una fase venosa. Ese patrón atigrado que les comentaba hace que sea muy difícil la identificación de lesiones, a no ser que esas lesiones estén causando una deformidad del contorno. Diferente es una fase venosa en donde cualquier lesión puede ser bien delimitada debido a la homogeneidad del parénquima en este momento. Bueno, vamos a comenzar con las anomalías y variaciones congénitas que pueden afectar al vaso. Estas pueden dividirse en tres grupos: anomalías de contorno, de localización o de número. En las anomalías de contorno vamos a mencionar las hendiduras o los clefts, que se deben a una fusión incompleta de los brotes esplénicos durante el desarrollo fetal. Las lobulaciones, generalmente localizadas en el margen medial, pueden simular una masa esplénica. Si nos referimos a la localización, tenemos una patología que me gustaría mencionar, que es el vaso de Wonderlin, y que se define como la ausencia parcial o total de uno o de todos los ligamentos esplénicos, haciendo que este vaso solamente esté adherido a un pedículo vascular elongado que permite que el órgano migre a diferentes partes de la cavidad peritoneal. Esto genera un riesgo incrementado de la torsión del vaso, con una posterior
congestión y posible infarto. Si nos referimos al número, la ausencia congénita del vaso se llama asplenia. Si se encuentra asociada a isomerismo derecho, lo conocemos como síndrome de Ivermark. El aumento del número de estructuras esplénicas en forma congénita la conocemos como poliesplenia, la vamos a ver más adelante. Y ambas, tanto la asplenia como la poliesplenia, son muy raras y asociadas a alteraciones congénitas en múltiples diferentes órganos. El tejido esplénico ectópico lo vamos también a ver más adelante y vamos a diferenciar los dos grandes grupos, que es la forma congénita de la forma adquirida. Comencemos con alteraciones en el contorno. Las tres primeras imágenes, las que están en el margen superior, corresponden a un paciente con una hendidura esplénica, un cleft. Fíjense, esta estructura tiene una indentación a nivel del margen con una línea hipodensa que se proyecta hacia el interior del parénquima, y esto se debe solamente a una hendidura. No existe ninguna alteración periesplénica que nos pueda ayudar para hacer una diferenciación, por ejemplo, de una laceración esplénica. En el caso de la lobulación, que son las dos imágenes inferiores, vamos a ver cómo el contorno medial se encuentra redondeado y en la fase de precontraste puede simular la presencia de una masa que queda descartada luego de la administración de contraste endovenoso, en donde vemos que el parénquima es absolutamente homogéneo con el resto del vaso. Alteraciones en la localización. Este es un ejemplo de un vaso localizado en el flanco derecho por debajo del hígado, como describimos previamente, llamado vaso de Wonderlin. Este vaso puede moverse libremente dentro de la cavidad peritoneal y debido a su riesgo incrementado para la torsión e infarto, lo que se sugiere como tratamiento es la esplenopexia. En el caso de una alteración en el número, este es el ejemplo de poliesplenia asociada a isomerismo izquierdo y hasta en un 100% de los casos asociada a patología congénita cardíaca. También hay asociaciones con anomalías en el tracto gastrointestinal y genitourinario, y recordemos que el estómago está siempre localizado en el lado del vaso. Si miramos la imagen inferior, las dos imágenes inferiores, vamos a ver un hígado a la izquierda, múltiples estructuras esplénicas a la derecha de diferentes tamaños y una cámara gástrica que está parcialmente dilatada, distendida. También puse en la parte superior una imagen del mediastino en donde corrobora una inversión de las cámaras cardíacas, así como también una aorta a la derecha. Cuando hablamos del tejido esplénico ectópico, este puede ocurrir en dos formas: una congénita, conocida como vaso accesorio, en donde existe una falla en la coalescencia de los brotes mesodérmicos en el mesogastrio dorsal y que se ve bastante frecuentemente ante un 20% de las autopsias. Recordemos que este vaso está irrigado por la arteria esplénica y la mayoría de los mismos, de estas estructuras accesorias, se encuentran cerca del hilio esplénico. Un 16% puede encontrarse dentro, digamos contactando o cercana a la cola del páncreas, y existe una forma también de fusión debido a su origen común embriológico que se conoce como fusión esplenogonadal, en donde en general el vaso está adherido al ovario o al testículo izquierdo, como vamos a ver más adelante. Existe una publicación en AJR del año 2004 en donde evalúan 1000 pacientes y como conclusión ellos mencionan que no existe un vaso accesorio que se encuentre por encima del vaso normal. Así que bueno, eso es importante a tener en cuenta, en especial cuando estamos viendo pacientes oncológicos en donde podemos buscar algún tipo de implantes peritoneales. Recordemos que si queremos hacer una diferenciación, no deberían localizarse por encima del vaso normal.
el vaso principal. ¿Por qué es importante hacer un reconocimiento del vaso accesorio? Cuando nosotros tenemos enfermedades hematológicas en donde el tratamiento es la esplenectomía, tenemos que saber que si se hace una resección del vaso principal, debe también hacerse una resección de las estructuras accesorias para evitar una recidiva de los síntomas. La otra forma es la esplenosis, que es la forma adquirida y que se debe a una implantación o una diseminación de células esplénicas, en general luego de una resección quirúrgica del vaso o de ruptura postraumática. Estas estructuras pequeñas, estructuras esplénicas, pueden localizarse en cualquier lugar de la cavidad peritoneal o incluso, si ha habido algún tipo de violación del diafragma, puede encontrarse en la cavidad torácica y en ciertas circunstancias puede simular un tumor. Bueno, este es un ejemplo típico de lo que sería un vaso accesorio. La imagen de la izquierda es una imagen sin contraste endovenoso y la segunda imagen, la de la derecha, es luego del contraste endovenoso, en donde vemos una densidad equivalente entre lo que sería el vaso principal y el vaso accesorio. Este tipo de presentación no debería generar ninguna duda diagnóstica y realmente dice la medición simplemente para demostrar que las densidades son muy equivalentes. Este es un caso de un vaso que se encuentra adherido a la cola de páncreas. Este paciente fue derivado para la evaluación de un tumor a nivel de la cola pancreática, pero durante el estudio observamos que en la fase arterial esta estructura se presentaba heterogénea y se homogeneizaba en fase venosa, hallazgo típico para un tejido esplénico ectópico. Durante la descripción de las diferentes formas, les mencioné la fusión espleno-gonadal. Este es un paciente de 6 semanas que se presentó con una masa en el testículo izquierdo y que se realizó una exploración quirúrgica. No se pensó en la posible fusión entre el vaso y el testículo izquierdo. Y nos encontramos con la imagen de la izquierda arriba, la flecha más larga nos está indicando el tejido esplénico y la flecha más pequeña es el testículo. Se hizo una biopsia y se corroboró el tejido esplénico. La imagen de la derecha simplemente muestra la masa a nivel del escroto. Este ejemplo es un paciente con una púrpura trombocitopénica idiopática. Recordamos que estos pacientes tienen las plaquetas muy bajas, en general es de causa desconocida y se cree que es por el desarrollo de anticuerpos contra las plaquetas. Esta patología puede tratarse con drogas inmunosupresoras y cuando es refractario al tratamiento médico se indica la esplenectomía. Así fue tratado este paciente. Si se fijan las fechas, la imagen de la izquierda arriba fue hecha en agosto del 2009. Luego de la esplenectomía, el paciente seguía con síntomas y se le hace la tomografía computada y se le encuentra esta estructura de densidad de tejidos blandos redondeada, compatible con tejido ectópico esplénico o tejido residual esplénico. Se hace el estudio con tecnesio y se evidencia una estructura esplénica funcionante, como podemos ver en estas dos imágenes. Por lo cual se hace una segunda exploración quirúrgica, se hace una resección de esta estructura y el segundo estudio, que ha sido reciente, de noviembre de este año, en donde se confirma
que no existe estructura ectópica esplénica. El paciente mejoró los síntomas. Dijimos que la esplenosis puede ubicarse en cualquier parte de la cavidad peritoneal y también puede ubicarse en la cavidad torácica. Este es un paciente, y vamos a poner atención en lo que sería la placa de perfil de tórax, en donde existe una opacidad redondeada que se superpone con la parte inferior de la columna dorsal, y también vemos una bala a este nivel. Vemos una estructura metálica que corresponde a una bala. Se hizo la tomografía computada y vamos a ver los cortes en fase de precontraste, una fase arterial y una fase venosa, en donde vemos una estructura redondeada, relativamente homogénea, en la parte posterior del hemitórax izquierdo, que corresponde a tejido esplénico. Bueno, como mencioné previamente, esto es uno de los casos en donde puede generarse alguna duda diagnóstica, y en este caso la duda diagnóstica era con una posible masa pulmonar de etiología maligna. Vamos a empezar a hablar de las lesiones focales del vaso, y la lesión más frecuente que afecta al vaso en forma benigna son los quistes. Estos quistes pueden dividirse en diferentes grupos. Quistes verdaderos, que a su vez se subdividen en los que son no parasitarios o congénitos y los parasitarios. Los pseudoquistes, que son la patología más frecuente dentro de este grupo, que son aproximadamente el 75% de los quistes no parasitarios. Y las neoplasias quísticas. Dentro de este grupo vamos a mencionar el hemangioma, el linfangioma, el linfoma, las metástasis necrotizadas, para mencionar algunos. El problema para los que hacemos tomografía computada es que usualmente no podemos distinguir por imágenes entre lo que es un quiste verdadero y un quiste falso. Pero esto en general tiene muy poca implicancia clínica, por lo que el mayor dilema diagnóstico está en diferenciar una estructura quística benigna de lo que puede ser un absceso en un paciente que clínicamente debe presentarse con sintomatología compatible con un paciente infectado, o un paciente que pueda llegar a tener un tumor del vaso. Vamos a ver, vamos a empezar con los quistes verdaderos, congénitos. Son quistes que tienen una capa de epitelio en su margen. Se conocen también como quistes epidermoides, mesoteliales o primarios, y son solamente 20% de todos los quistes esplénicos. En la mayoría de los casos, en el 80% de los casos, este quiste es unilocular y es un quiste único, que tiene una densidad líquida, que está bien definido, que una vez que le ponemos contraste no vemos un realce del mismo, que en menos del 25% de los casos tiene calcificación mural, y esto es importante porque nos va a ayudar a diferenciarlo del pseudoquiste, como vamos a ver más adelante, y que en ciertas circunstancias puede contener cristales de colesterol, puede contener grasa y puede contener sangre. Recordemos que estos son los quistes epidermoides. Cuando este componente de cristales de colesterol es importante, puede generar características imagenológicas particulares. Este es un ejemplo de un quiste epidermoide. Acá tenemos un estudio a la izquierda de doble contraste del estómago, en donde vamos a ver una impresión extrínseca a nivel del fundus sobre la parte lateral del mismo. Vamos a ver que la mucosa está intacta en la parte inferior, podemos ver algunos pliegues mucosos, vemos que no hay ningún tipo de invasión, y esto es lo que nos puede hacer suponer que estamos en presencia de una impresión extrínseca, una compresión extrínseca, y debido a la localización de la misma, el vaso debería presentarse como una posibilidad concreta. Cuando hacemos la tomografía computada vamos a ver que esta estructura, como ya dijimos, tiene densidad líquida, está bien definida,
y no presenta grandes alteraciones en la parte interna, ¿no? Es muy homogénea, no hay septos, no hay calcificaciones. Pero quiero que pongamos atención en lo que es el ultrasonido, porque el ultrasonido sí presenta ecos en su interior. Esto no es una estructura quística simple, sino que existen ecos en su interior, y estos, como ya les dije, debido a la presencia de cristales de colesterol, grasa o en ciertas circunstancias de sangre. Este es otro ejemplo de un quiste epidermoide. Fíjense la estructura, un poco más compleja que en el caso anterior. Podemos ver uno o dos septos, pero no existe calcificación alguna y no presenta un realce definido en la imagen que les estoy mostrando. Fíjense el corte histológico en la parte superior. Vamos a ver toda una línea epitelial que es la que define esta estructura primaria o conocida como quiste verdadero dentro del vaso. Es debido a la presencia de esta capa epitelial. La pieza de patología en la parte inferior muestra el quiste, que obviamente ha perdido ya su estructura, y muestra los márgenes del mismo, que están muy bien definidos en la parte izquierda. Muy bien, siguiendo en la línea de los quistes verdaderos, vamos a tener las formas parasitarias, y la enfermedad hidatídica es probablemente la enfermedad más conocida. Existen dos tipos de agentes, el Echinococcus granulosus y el multilocularis, y que en general afectan al hígado en el 75%, seguido por los pulmones en el 15% de los casos. El compromiso secundario se hace a través de una diseminación hematógena, y puede ubicarse en casi cualquier localización anatómica. El compromiso esplénico no es muy frecuente y varía en el rango del 0.2% al 8%. Y existen diferentes clasificaciones para hacer una evaluación de estas lesiones quísticas. En general, lo que trata de hacer estas clasificaciones es decir si la lesión o el parásito está activo, está inactivo o está transicional. Y el que mejor demuestra todo esto es la clasificación de Garvey, que es una clasificación básicamente para ultrasonido, que es el gold estándar acá, en donde el ultrasonido muestra muy bien todas las características intraquísticas, mucho más que la tomografía computada. Existen también algunos otros tipos de clasificación, como vamos a ver más adelante, como es la de tomografía computada. En el vaso suele presentarse como un quiste solitario, a diferencia de otros lugares que los quistes pueden ser múltiples, con más o menos vesículas hijas, con membranas que pueden estar apelotonadas dentro del quiste, y también con la presencia de calcificación, que puede ser simplemente aislada, o una calcificación grosera del quiste. Recordemos que esta estructura, este quiste, esta lesión, es una lesión avascular, en donde no va a haber ningún tipo de realce de septos o de la estructura interna del mismo. Existe en ciertas circunstancias un realce mural que se debe en general a superinfección, a una sobreinfección o a inflamación del tejido circundante. Cuando se presenta en el vaso, el tratamiento en general es la esplenectomía debido al riesgo que existe de ruptura. Acá lo que trato de mostrarles son las dos clasificaciones más importantes: la clasificación de Garvey en la parte superior, como ya dije, es para ultrasonido, y la clasificación publicada por Polat en el año 2003 en Radiographics, es basada en los hallazgos de tomografía computada. El cuadro o el grado 1 es un grado en donde hay un quiste simple o existe una mínima hiperdensidad a nivel de la pared.
El grupo 2 se va a dividir en A, B y C, dependiendo del tamaño de las vesículas y la localización. El tipo A en general son vesículas de tamaño uniforme, pequeñas y que se localizan en la periferia. El tipo 2B, estas vesículas ya tienen diferente tamaño, hay vesículas mucho más grandes y suelen ocupar casi la totalidad del quiste. El tipo 2C son vesículas más aisladas, con membranas dentro del quiste. Y el tipo 3 es el tipo que se presenta con una calcificación grosera del quiste. El tipo 4 es el quiste, cualquiera sea el estadio, en general estadio 1 o estadio 2, en donde existe una ruptura o una superinfección del mismo. Vamos a ver algunos ejemplos. Y acá quiero agradecer al doctor Sergio Mogillansky por haberme facilitado estas imágenes y también haberme facilitado la clasificación que les acabo de mostrar. Esta imagen que estamos viendo sin contraste endovenoso es un tipo 1. Como ya les dije, la pared puede ser un poquito hiperdensa, no quiere decir que esté calcificada, pero es un poquito hiperdensa, y su interior es homogéneo, de baja densidad, sin septos, sin calcificaciones. Estamos hablando de un tipo 1, tanto sea de Garvey o de la clasificación tomográfica. En este caso, vamos a ver un paciente en donde presenta múltiples lesiones a nivel del hígado, como pueden ver, y una lesión en el vaso que es altamente heterogénea, con zonas de calcificación que corresponden al tipo 2C de la clasificación tomográfica. Los pseudoquistes constituyen aproximadamente el 75% de los quistes esplénicos no parasitarios y se deben fundamentalmente a lesiones postraumáticas que con la evolución de la misma puede generar una estructura quística bien delimitada. También vistos luego de infartos o procesos inflamatorios, estos quistes suelen tener una pared compuesta por un tejido fibroso denso que puede estar calcificada y que no presenta una capa epitelial a diferencia del quiste verdadero. Generalmente solitarios, de márgenes bien delimitados, suelen tener un componente levemente hiperdenso debido a la presencia de sangre y estructuras necróticas. La calcificación y los septos son más frecuentes que en el caso de los quistes verdaderos. Este es un ejemplo de un paciente con un trauma afectando el vaso, en donde se puede ver un hematoma importante a nivel perisplénico, así como también la presencia de hemoperitoneo. La primera imagen es de noviembre del 2002 y vamos a ver que 2 meses después vamos a ver que hay una resolución de todo este hematoma y hay un desarrollo de una cavidad quística bien definida, sin calcificación y sin septos, que corresponde a un pseudoquiste postraumático. Este es otro ejemplo que lo incluye en la presentación para mostrar la densidad que presenta este tipo de quiste. Fíjense en la imagen de la izquierda, tenemos un hematoma con relación al vaso que se encuentra afectado por una injuria traumática. Fíjense cómo tenemos laceraciones del parénquima, así como también contusión del parénquima. Y en la imagen de la derecha, este hematoma ha evolucionado, ha pasado de tener un componente de tejido blando a un componente hipodenso, pero no es la misma densidad que el líquido. Si medimos en unidades Hansfield, probablemente estemos en el rango de los 20 o 30 unidades Hansfield, que nos está diciendo de la presencia de un contenido sanguinolento. En este caso tenemos 3 diferentes ejemplos de pseudoquistes de vaso. Estos tienen diferente grado de complejidad, diferente tamaño y diferente grosor en las calcificaciones de la pared o de los septos.
en todos estos casos la lesión fue seguida por tomografía computada y se confirmó la estabilidad de los mismos. Lamentablemente, la mayoría de este tipo de lesión no tiene una confirmación histológica, por lo que el seguimiento es lo que nos ayuda a confirmar o a sospechar la presencia de un pseudoquiste. Las lesiones quísticas de etiología inflamatoria o infecciosa pueden dividirse en diferentes grupos. Una de ellas son los abscesos piogénicos. Este proceso está generalmente asociado a una diseminación hematógena de un cuadro infeccioso en otro lugar, y en un pequeño número de casos puede ser postraumático o postinfarto. Es una patología que puede ser potencialmente fatal, y la lesión en general muestra bordes irregulares en una cápsula definida, con un centro hipodenso, correspondiendo a áreas de necrosis y pus, y que presenta en general un realce periférico, pero recordemos que esto no es una característica constante en esta patología. La presencia de gas no es constante tampoco y se ve solo en un pequeño número de casos. Estos abscesos piogénicos son tratados con drenajes percutáneos que tienen un porcentaje de éxito de aproximadamente el 76%. Si hablamos de los microabscesos, estos son los que afectan a pacientes inmunocomprometidos, y tenemos dos diferentes agentes que son frecuentemente encontrados en esta patología, que es la tuberculosis o las infecciones fúngicas. Y en esto tenemos que considerar la infección por cándida, aspergillus y cryptococcus. Las lesiones se presentan como áreas de baja densidad, lesiones hipodensas que están en el rango de los 5 a 10 milímetros y que presentan un realce central que nos ayuda a diferenciar en algunos casos de las lesiones por infiltración linfomatosa del vaso. Por último, podemos describir los pseudoquistes relacionados con procesos pancreáticos inflamatorios, la pancreatitis aguda con desarrollo de pseudoquiste que puede localizarse a nivel intraesplénico. Esto se presenta en aproximadamente 1 al 5% de los pacientes con pancreatitis aguda. Este es un ejemplo de un absceso en el aspecto inferior y anterior del vaso, en imágenes en fase venosa y en fase tardía. Podemos ver, como ya les dije, unos márgenes pobremente definidos, así como también el realce tardío de la zona periférica. El ultrasonido nos muestra una lesión hipoecoica con algunos ecos en su interior y una pared irregular que nos está sugiriendo la presencia de un absceso. Este es otro caso, es un paciente que se presenta con una sepsis, se le hace la tomografía computada sin contraste, el paciente presentaba una falla renal y pudimos observar una lesión a nivel, o una afectación a nivel del vaso, sobre todo el sector anterior, predominantemente con densidad aérea. Fíjense, esto es lo que yo les mencionaba, los márgenes del mismo no son márgenes bien definidos, y esto es un proceso infeccioso afectando el vaso. El paciente muere a las pocas horas de la tomografía computada. Otro caso que es muy interesante es de este paciente, que es un paciente de 26 años, de sexo masculino, con HIV, que presenta estas lesiones en el vaso que se pueden ver a diferentes niveles. El vaso presenta múltiples pequeñas, probablemente en el rango de los 5 milímetros, lesiones que lo afectan en forma difusa, en un paciente que tiene un agrandamiento del vaso, pero que también tiene, como podemos ver en las imágenes del tórax, unas adenopatías necróticas con un realce periférico y un patrón de árbol en brote
afectando los dos pulmones. Esto se trató de un paciente con una tuberculosis con un compromiso secundario del vaso. Podemos ver el seguimiento, esta imagen de la placa de tórax. Este es el seguimiento en el año 2012, en donde el paciente tuvo una recuperación total de las anormalidades a nivel del hilio pulmonar, o así como también del mediastino. Les había mencionado que la pancreatitis aguda, en especial cuando afecta a la cola del páncreas, puede extenderse a los tejidos peripancreáticos. Recordemos que las enzimas pancreáticas pueden comenzar a extenderse y destruir el tejido adyacente y llegar a diferentes planos, como en este caso, que hizo que el paciente desarrolle un pseudoquiste a nivel del espacio subcapsular del vaso. La primera imagen de la izquierda lo que nos muestra es el proceso pancreático con un pseudoquiste pequeño a nivel del parénquima pancreático, con mucha inflamación de la grasa peripancreática, y los cortes subyacentes lo que nos muestran es esa colección que les mencionaba en un corte coronal y axial, y esta imagen de tomografía computada luego del drenaje percutáneo que muestra una resolución casi completa de la colección esplénica. Bueno, continuando con las neoplasias benignas, tenemos que mencionar que los tumores primarios benignos del vaso son raros, y dentro de este grupo vamos a tener el hemangioma, que es el tumor benigno más frecuente. Puede ser una lesión solitaria, o puede ser múltiples lesiones a nivel del vaso o en otros órganos. Puede llegar a tener un tamaño considerable, se los ha descrito hasta 15 centímetros. Existe un síndrome conocido como síndrome de Kazabak-Merritt, también llamado hemangioma con trombocitopenia, que es una enfermedad muy rara, en donde un tumor vascular lleva a una disminución del recuento de plaquetas, y en algunas circunstancias el paciente presenta episodios de sangrado, que puede ser, en los casos más graves, puede poner en riesgo la vida del paciente. Estas lesiones son de márgenes definidos, que pueden ser hipoisodensas en el estudio de precontraste, y es importante recalcar que, a diferencia de los hemangiomas del hígado, su apariencia luego de la inyección del contraste endovenoso es muy variable. Los tipos capilar, el tipo capilar de hemangioma puede realzar en forma homogénea y pueden presentarse como lo que se conoce como el hemangioma de llenado rápido o flash filling hemangioma. El tipo cavernoso suele ser heterogéneo. El realce puede ser periférico y nodular, como en el caso de las lesiones en hígado también. O este realce puede ser un realce periférico, pero homogéneo, circular, no en nódulos. Esto lo diferencia de la lesión del vaso. En ciertas circunstancias puede contener espacios quísticos predominantes que puede generar algún tipo de duda diagnóstica. La ruptura espontánea se presenta en hasta el 25% de los casos, por lo que cuando la lesión es muy grande debe considerarse la resección del mismo. Bueno, aquí les muestro dos diferentes ejemplos. Estos son dos pacientes en donde se los evalúa en fase arterial y en una fase tardía, y donde la característica de la lesión, más allá del tamaño de las mismas, más pequeño en el izquierdo, más grande en el derecho, esto es la característica de una lesión que refuerza homogéneamente en fase arterial y que se homogeneiza con el parénquima esplénico en fase tardía. En ciertas circunstancias, como en el caso de la derecha, esta lesión puede generar alguna duda diagnóstica y puede simular un pseudoaneurisma intraparenquimatoso. Otro ejemplo de lesión
Fíjense, estamos de vuelta en una fase arterial y en una fase venosa, en donde vemos un realce periférico lineal, como yo les mencionaba, no nodular, sino periférico y lineal. Esto es lo que están mostrando las flechas. Y que esta lesión, en una fase tardía, se hace isodensa con respecto al resto del parénquima esplénico. Otro ejemplo, en donde el realce es periférico y es nodular, pero que en fase tardía, que es la de arriba a la derecha, no llega a presentar un llenado completo. No se vuelve isodenso el centro, y como les mencionaba previamente, si se fijan en el resto del vaso tenemos múltiples lesiones homogéneas, bien definidas, hiperdensas, que corresponden a pequeños hemangiomas a nivel del vaso. Una neoplasia que quiero recalcar es la transformación nodular angiomatosa esclerosante. Esto es una neoplasia vascular benigna, en donde se han reportado menos de 30 casos de una patogenia desconocida, en donde no existe una correlación con alguna otra enfermedad, que el tamaño de la lesión puede variar de 3 a 17 centímetros, que la masa está bien delimitada y que está compuesta por numerosos nódulos que derivan de la pulpa roja, alternando con bandas de tejido fibrótico que coalescen en el centro y que forman una cicatriz fibrosa. Debido a que hay muy poco publicado en esto, no existen características definitivas que nos puedan confirmar esta patología, pero existen patrones imagenológicos que podrían sugerirlas. Estos son cuando uno tiene una masa hipodensa, bien circunscripta, solitaria, que tiene un realce periférico que se homogeneiza en la fase tardía y que persiste una cicatriz central en las fases tardías. El ejemplo que les estoy mostrando es un ejemplo que fue publicado en el año 2009 en AJR, en donde muestra, fíjense, las 4 fases: una fase de precontraste, una arterial, una venosa y una fase excretora, en donde presentan una masa con un realce nodular periférico similar a lo que puede ser el hemangioma, pero que nunca termina de llenarse completamente y que presenta una cicatriz fibrosa central. La confirmación histopatológica muestra una cicatriz fibrosa muy marcada, como la que tenemos en la foto de la derecha. Otro tumor benigno, pero con potencial maligno, es el angioma de células del litoral, que es una neoplasia vascular primaria muy rara, que se origina de estas células del litoral, que normalmente se encuentran en los sinusoides de la pulpa roja. Desde su descripción en 1991 solamente se han publicado muy pocos casos, la literatura habla de menos de 50, y debe sospecharse cuando existen múltiples masas hipodensas en el vaso en un paciente con síntomas de hiperesplenismo. Presentan en general un realce homogéneo en la fase tardía que puede ayudar al diferencial. De todas maneras, el diagnóstico definitivo generalmente se hace en patología luego de la esplenectomía. Y casualmente, el mes pasado tuvimos un paciente que fue seguido por más de un año por estas lesiones que presentaba. El paciente presentaba hiperesplenismo, y fíjense, un agrandamiento del vaso con lesiones que pueden visualizarse en la fase venosa de diferentes tamaños. La mayor de ellas puede estar midiendo aproximadamente unos 2 o 3 centímetros en el sector anterior. Esta es la imagen superior. Y que fíjense en la fase tardía, que son las imágenes de la derecha, cómo se homogeneizan con el resto del parénquima esplénico. Este paciente también tuvo una PET-CT en donde mostró
un patrón normal de actividad dentro del vaso, no mostró ninguna sospecha de lesión focal. Debido a la presencia de síntomas, se le hace la esplenectomía, y la esplenectomía muestra, como pueden ver en la imagen inferior, múltiples lesiones bien delimitadas. La imagen superior a la derecha es una imagen ampliada de la lesión de mayor tamaño, que muestra áreas con estructuras vasculares, con sangre, que aparecen ser típicas para este tipo de lesión. Bueno, siguiendo con las masas benignas del vaso, vamos a encontrar los linfangiomas, que como todos saben son lesiones que se encuentran generalmente en el cuello o en las regiones axilares, menos frecuentemente en el mediastino y en el retroperitoneo, y muy raramente dentro de una víscera. Se definen como malformaciones benignas compuestas por canales linfáticos dilatados, que están rodeados por epitelio, por endotelio, y que están rellenas de un líquido proteináceo. Existen tres subtipos histológicos: capilar, cavernoso y quístico, que es lo que de alguna manera van a definir su patrón imagenológico. Estas son en general lesiones quísticas únicas o múltiples de variado tamaño, que se localizan a nivel subcapsular, que es donde se encuentra la mayor cantidad de estructuras linfáticas, y que, como ya les dije, el patrón de imagen está determinado por el subtipo y este contenido proteináceo. Si le hacemos una inyección de contraste endovenoso, vemos que típicamente estas lesiones no realzan. El amartoma es una lesión no neoplásica, congénita, infrecuente, que se compone de una mezcla de elementos esplénicos normales. Puede asociarse con amartomas en otros órganos, como puede ser el caso de la esclerosis tuberosa, y en imágenes, estas son en general en el estudio precontraste, son hipoisodensas y que pueden mostrar luego de la inyección del contraste endovenoso, se vuelven heterogéneas o hipodensas, y esta lesión puede volverse isodensa al resto del parénquima esplénico en forma muy lenta. Esto es un ejemplo de un amartoma en donde vemos una lesión sobre el sector anterior del vaso. Las imágenes axiales son en fase venosa y en fase excretora, donde vemos una lesión heterogénea, levemente hipodensa, que se vuelve isodensa con el resto del parénquima en la fase tardía. El corte multiplanar sagital en fase venosa muestra esta lesión bien delimitada. Acá tenemos otro ejemplo. Esto es un paciente con una esclerosis tuberosa. Fíjense la imagen de la derecha, coronal, la cantidad de lesiones a nivel de los riñones. Estos son angiomiolipomas. Y si se fijan en las imágenes de vaso, en la fase venosa, podemos encontrar lesiones también hipodensas, que no presentan grasa, en este caso son de mucho menor tamaño que el caso anterior, pero que tienen un comportamiento muy similar. Fíjense en la fase excretora, los mismos niveles, como esta lesión se vuelve completamente isodensa. Por supuesto, no hay una confirmación histológica de esto, pero esta es la sospecha diagnóstica.